Empecemos con lo que está en la superficie. Sin especulación, solo hechos y topografía. Ante nosotros está el sistema que llamamos los acueductos de Roma. La estadística oficial nos da 11 acueductos entregando 1 millón de metros cúbicos de agua diariamente a la ciudad. Piensa en ese número. 1 millón de metros cúbicos equivale a llenar 400 piscinas olímpicas cada día. Y todo eso fluyendo a través de canales de piedra tallada que mantienen un gradiente de precisamente 0.3 milímetros por metro a lo largo de 90 kilómetros. 0.3 milímetros por metro. Esa es la tolerancia que la topografía láser moderna logra con equipos que no estaban disponibles para Roma en el año 312 a.C. Al final de este video responderemos: ¿quién reparaba las fugas a las 3 de la mañana? La historia oficial nos arrulló durante siglos. Nos dijeron: los romanos construyeron 11 acueductos entre 312 a.C. y 226 después de Cristo, usando solo plomadas, niveles de agua y geometría básica. Un triunfo de la ingeniería romana. La civilización que nos dio el derecho, las carreteras, el concreto. Y nosotros lo creímos. Miramos los arcos del Aqua Claudia elevándose sobre la campiña y vimos solo belleza clásica, sin notar la discrepancia técnica obvia. Ahora apliquemos ingeniería estructural sin emoción. 90 kilómetros de longitud, gradiente de 0.3 milímetros por metro. Calculemos el margen de error total permitido. 0.3 milímetros multiplicado por 90.000 metros nos da un margen de error acumulado de 27 milímetros totales a lo largo de toda la estructura. 27 milímetros. Menos de 3 centímetros de desviación permitida en 90 kilómetros de canal de piedra cortada a mano. Según la ingeniería de fluidos, un error de cálculo de apenas 10 centímetros en la pendiente total podía causar 2 catástrofes: inundar valles enteros si la pendiente era demasiado pronunciada, o detener completamente el suministro de agua si era demasiado plana. No había margen. No había segunda oportunidad. 1 millón de metros cúbicos diarios fluyendo bajo presión hidráulica constante. Calculemos qué significa eso en términos de ingeniería de sellado. Cada junta entre bloques de piedra debe soportar la presión del agua en movimiento continuo. Cada sección del canal debe mantener integridad estructural bajo carga dinámica, no estática. El agua en movimiento erosiona. El agua en movimiento encuentra cada grieta microscópica y la convierte en fractura. Y estamos hablando de un sistema que operó continuamente durante más de 500 años sin falla catastrófica. Los topógrafos modernos con equipos láser guiados por satélite pueden lograr esa tolerancia de 0.3 milímetros por metro en condiciones ideales, con múltiples verificaciones, con instrumentos de precisión calibrados electrónicamente. Pero incluso ellos cometen errores. Los ingenieros soviéticos con equipo moderno cometían errores al construir canales de irrigación en los años 60. Y aquí tenemos precisión de máquina, de pie durante 23 siglos, sin electricidad, sin comunicación instantánea, sin sistema de posicionamiento global. Cada sección del acueducto debía alinearse con la siguiente, usando solo observación visual y niveles de agua primitivos, según nos dicen. La logística de imposibilidad se multiplica cuando consideramos la coordinación. 90 kilómetros de construcción simultánea. Equipos trabajando en valles separados por montañas, sin radios, sin teléfonos, sin manera de sincronizar mediciones en tiempo real. Un equipo comete un error de 5 milímetros en el kilómetro 30. Otro equipo comete un error de 4 milímetros en dirección opuesta en el kilómetro 60. Los errores se acumulan. La geometría no perdona. Y sin embargo, cuando las secciones se encontraron, el agua fluyó. Suena mundano, ¿verdad? Un proyecto de obras públicas, infraestructura para ciudadanos. Ahora observemos las anomalías físicas que la historia oficial no explica. El Aqua Appia, el primer acueducto, construido en el año 312 a.C. Los canales inferiores tallados en piedra utilizan un cemento hidráulico cuya composición química la ciencia de materiales moderna no puede replicar. No es concreto romano estándar, es algo diferente. Este cemento se endurece en contacto con el agua. No se degrada con el agua, se fortalece con el agua. Después de 2300 años, permanece intacto. Sin erosión, sin fractura, sin descomposición química. Los laboratorios de ciencia de materiales en Italia, Alemania y Francia han analizado muestras. Pueden identificar los componentes: cal, ceniza volcánica,
agregados minerales. Pero no pueden replicar las proporciones exactas. No pueden reproducir el proceso de curado. No pueden igualar la durabilidad. En 1971, el Ministerio Italiano de Patrimonio Cultural clasificó los hallazgos de investigación sobre los materiales de unión del Acqua Appia. La clasificación oficial: de origen de construcción incierto. Origen de construcción incierto. Esa es la frase que usan cuando la evidencia física contradice la narrativa histórica establecida. Ahora observa las secciones superiores. Las reparaciones medievales, realizadas entre los siglos XII y XV después de Cristo, más de 1000 años después de la construcción original. Estas secciones utilizan concreto romano estándar. La fórmula está bien documentada. Vitruvio la describió. Los constructores medievales la conocían. Y estas secciones se están desmoronando, agrietadas, erosionadas, químicamente degradadas. 2 tecnologías, un sistema, y la más antigua supera a la más nueva en cada estándar medible. La resistencia a la compresión del cemento del Acqua Appia excede la del concreto de reparación medieval en un factor de 3:1, según pruebas de dureza realizadas por el Instituto Politécnico de Milán en 1983. La resistencia a la penetración del agua es inconmensurable. El cemento antiguo es esencialmente impermeable. El concreto medieval es poroso. ¿Realmente crees que la tecnología retrocedió? ¿Que los constructores del año 312 a.C. tenían conocimiento superior de la química de materiales que los ingenieros del siglo XIII después de Cristo? La explicación oficial es silencio. No hay explicación. Solo la frase de origen de construcción incierto. Continuemos con la resistencia sísmica. Italia es una zona sísmica activa. Terremotos de magnitud 5 y 6 en la escala de Richter ocurren cada pocas décadas. Los acueductos han sobrevivido a todos ellos. El diseño de los arcos permite que la estructura oscile durante eventos sísmicos sin romper el flujo de agua. Los bloques de piedra se mueven microscópicamente, absorben la energía cinética y regresan a su posición, sin mortero en las juntas inferiores, solo fricción y geometría. La ingeniería antisísmica moderna usa juntas de expansión, amortiguadores de vibración, cimientos flotantes. Aquí vemos el mismo principio aplicado con piedra tallada en el siglo IV a.C. La oxigenación por diseño. La velocidad del flujo de agua estaba calculada con precisión para mantener el agua fresca y oxigenada hasta llegar a las fuentes urbanas de Roma. Demasiado lento y el agua se estanca, demasiado rápido y la erosión destruye el canal. La velocidad óptima para un canal abierto que transporta agua potable a larga distancia es entre 0.6 y 1 metro por segundo. Las mediciones de flujo tomadas en secciones intactas del Aqua Virgo, que todavía opera hoy, muestran una velocidad promedio de 0.8 metros por segundo, dentro del rango óptimo, después de 2000 años. La temperatura del agua permanece constante a 10 grados Celsius durante todo el año. Esto no es accidente, es diseño térmico. La profundidad de los túneles subterráneos protege el agua del calor del verano romano, que regularmente excede los 35 grados. 10 grados Celsius es la temperatura ideal para agua potable, lo suficientemente fría para inhibir el crecimiento bacteriano, lo suficientemente cálida para evitar choque térmico al beberla. Los ingenieros modernos de sistemas de agua utilizan enfriamiento activo y aislamiento para lograr estabilidad térmica. Aquí se logró con profundidad de túnel y geometría de flujo. Nada más. El 80% de la red de acueductos está bajo tierra, invisible. Los turistas fotografían los arcos del Aqua Claudia elevándose sobre el paisaje y piensan que eso es el acueducto. Los arcos son solo el 10% de la longitud total. El 90% restante son túneles tallados a través de roca sólida, canales subterráneos revestidos con ese cemento imposible, cámaras de inspección conectadas por ejes verticales, invisibles, inaccesibles, olvidado. Las paredes interiores de estos túneles todavía muestran hollín de lámparas de aceite, marcas negras de carbón, donde los trabajadores sostenían antorchas contra la piedra mientras inspeccionaban las juntas. Ese hollín tiene más de 2000 años, todavía visible, todavía intacto. Porque el 80% de la red nunca ha estado expuesta al aire abierto. Nunca ha sido lavada por la lluvia. Nunca ha sido tocada por la erosión del viento.
Permanece exactamente como fue dejada. Ahora considera la presión hidráulica en el punto de entrega. Los acueductos terminaban en Castella, tanques de distribución ubicados en las colinas de Roma. Desde allí, tuberías de plomo llevaban el agua a fuentes públicas, baños y casas privadas. La presión en esas tuberías era generada puramente por gravedad. La altura del castellum sobre el punto de entrega determinaba la presión. Demasiada presión y las tuberías de plomo estallan. Muy poca presión y el agua no llega. A los pisos superiores de las insule, los edificios de apartamentos de varios pisos. El cálculo de presión requiere conocimiento preciso de la elevación en cada punto del sistema. Requiere comprensión de la dinámica de fluidos. Requiere prueba y error a lo largo de generaciones. O requiere conocimiento previo. Conocimiento de principios que la historia oficial dice que no fueron descubiertos hasta el Renacimiento. Los pozos de acceso. Cada 30 metros a lo largo de los túneles subterráneos hay un eje vertical llamado puteus. Estos ejes permitían a los equipos de mantenimiento bajar herramientas, sacar escombros y acceder al canal para reparaciones. 30 metros de separación. No 25. No 40. 30. Esa es la distancia máxima que un hombre puede arrastrar escombros pesados a través de un túnel, de 1 metro de altura, antes de que la fatiga haga el trabajo imposible. Alguien calculó eso. Alguien entendió ergonomía y eficiencia laboral en el siglo IV a.C. La construcción oficial dice que el Aqua Appia fue completado en 18 meses. 18 meses para excavar 16 kilómetros de túnel subterráneo a través de roca volcánica. Revestirlo con cemento hidráulico imposible. Instalar pozos de acceso cada 30 metros y lograr un gradiente de 0.3 milímetros por metro sin equipo de topografía láser. Calculemos la tasa de excavación requerida. 16 kilómetros equivalen a 16.000 metros. 18 meses equivalen a 547 días. 16.000 metros divididos por 547 días equivalen a 29 metros por día. 29 metros de túnel excavado, revestido, inspeccionado y verificado cada día durante 18 meses consecutivos. Sin días libres. Sin retrasos por clima. Sin errores. Las cuadrillas modernas de perforación de túneles con máquinas tuneladoras, explosivos y ventilación eléctrica promedian entre 5 y 15 metros por día en roca similar. Y eso es con tecnología del siglo XXI. Nos piden creer que trabajadores con picos de hierro y cinceles excavaban el doble de rápido, en la oscuridad, con lámparas de aceite, sin ventilación mecánica, sin manera de eliminar gases tóxicos excepto por circulación natural de aire a través de los pozos de acceso. La tasa de mortalidad debió haber sido catastrófica, pero no hay registros. No hay listas de muertos, no hay cementerios de trabajadores, solo silencio. El cemento hidráulico. Regresemos a eso. La característica definitoria es que se endurece bajo el agua. El concreto romano estándar, el tipo descrito por Vitruvio, se endurece en contacto con el aire. Requiere secado. Si lo sumerges antes de que cure, se desintegra. El cemento hidráulico funciona al revés. El agua activa el proceso de curado. Cuanto más agua, más fuerte se vuelve. Esta propiedad no fue redescubierta en Europa hasta 1756, cuando John Smeaton inventó el cemento hidráulico moderno para construir el faro de Eddystone. Eso es 2068 años después del Aqua Appia, y sin embargo, aquí está. En los canales inferiores, intacto, funcionando, más fuerte que cualquier cosa que vino después. ¿Realmente crees eso? Entonces, ¿por qué no lo sabías? Si 11 acueductos entregaban 1 millón de metros cúbicos de agua diariamente a una ciudad de 1 millón de habitantes, si el cemento hidráulico del año 312 a.C. supera en rendimiento a cualquier material moderno, si la tolerancia de 0,3 milímetros por metro a lo largo de 90 kilómetros es una hazaña que hoy requiere equipos láser que Roma no tenía, ¿por qué esta información no está en cada libro de texto? ¿Por qué los documentales celebran los arcos visibles pero nunca mencionan los túneles subterráneos, donde vivían hombres en oscuridad permanente? La respuesta no es accidente, es supresión activa. En 1971, el Ministerio de Patrimonio Cultural de Italia clasificó los hallazgos de investigación sobre los materiales de unión del Aqua Appia como de origen de construcción incierto. Esa es la frase exacta, origen de construcción incierto. No significa que no sepan qué es. Significa que saben exactamente qué es y esa información está restringida.
El análisis químico del cemento hidráulico de las secciones inferiores del Aqua Appia se completó. Los resultados existen. Pero el acceso a esos resultados está clasificado por una institución estatal específica. No es teoría, es política documental. Piensa en eso. Un material de construcción de hace 2300 años cuya composición química la ciencia de materiales moderna no puede replicar, y los datos sobre ese material están clasificados por el gobierno italiano. ¿Qué protege esa clasificación? No protege la seguridad nacional. Protege la narrativa histórica. Protege la línea de tiempo oficial. Protege la ilusión de progreso lineal. Si el cemento del año 312 a.C. es superior al concreto del siglo XX, entonces la historia no es una línea ascendente, es un ciclo. Es pérdida y redescubrimiento. Y eso destruye todo el marco. Los libros de texto celebran a los ingenieros, celebran a los cónsules, celebran a Agripa, a Frontino, a los arquitectos cuyas estatuas están en museos. Pero omiten por completo a los 700 esclavos estatales que vivieron dentro de los túneles del acueducto. Esos hombres no tienen nombres, no tienen estatuas, no tienen menciones en las guías turísticas. Su existencia está documentada en un solo registro, un solo pergamino, guardado en el Archivo Apostólico Vaticano. Acceso restringido. No es un secreto perdido, es un secreto guardado. El documento existe, está catalogado, pero no está disponible para consulta pública general. ¿Por qué? Porque esos hombres, los Aquari, son la evidencia viviente de que el sistema no funcionaba solo con diseño elegante. Funcionaba con esclavitud técnica brutal. Funcionaba porque 700 hombres vivían bajo tierra en humedad constante, en oscuridad absoluta, sin ver la luz del sol durante meses, localizando fugas por sonido y sellándolas con plomo fundido mientras el agua seguía fluyendo. Esa es la verdad operativa. Y esa verdad no cabe en la narrativa triunfal de la ingeniería romana, así que la borran. No con censura explícita, con omisión silenciosa. Las restauraciones modernas eliminan evidencia de sistemas de mantenimiento humano. Los pozos de acceso, llamados putei, que existían cada 30 metros a lo largo de los túneles, ahora están sellados o reetiquetados como ventilación. Ventilación. Como si un túnel de agua necesitara ventilación para el agua. Esos pozos no eran para ventilación, eran para acceso humano. Eran para bajar herramientas, eran para sacar escombros, eran para que los Aquari pudieran descender y ascender rápidamente cuando se detectaba una fuga. Pero esa función implica presencia humana permanente bajo tierra, implica un sistema de mantenimiento continuo las 24 horas, implica que Roma no construyó un monumento pasivo, construyó una máquina activa que requería alimentación humana constante, y eso no se ajusta a la imagen de grandeza arquitectónica estática que venden los museos. Entonces sellan los pozos, los rellenan con concreto moderno, los cubren con placas de metal, los reetiquetan, están limpiando la capa cultural, están eliminando la evidencia física de que el sistema dependía de hombres que nunca salían a la superficie. El secreto del cemento hidráulico superior se perdió porque solo los Aquari, aislados en los túneles, conocían la mezcla exacta. No era conocimiento académico, era conocimiento operativo. Los ingenieros diseñaban, los esclavos ejecutaban. Y en esa ejecución, en el contacto diario con el material, en la reparación constante, en la observación de cómo el cemento reaccionaba con el agua subterránea, los Aquari acumularon un conocimiento técnico que nunca fue registrado en pergaminos oficiales, porque eran esclavos. Y el conocimiento de los esclavos no se documenta, se usa, y cuando el sistema colapsa, cuando el imperio cae, cuando los acueductos se abandonan, ese conocimiento desaparece con los hombres que lo tenían. Por eso las reparaciones medievales fallan. Por eso las secciones superiores, construidas con concreto romano estándar en los siglos posteriores, se han deteriorado, mientras que las secciones inferiores originales del año 312 a.C. permanecen intactas. No es solo una cuestión de materiales, es una cuestión de conocimiento perdido. Conocimiento que nunca fue escrito porque pertenecía a hombres que no tenían derecho a escribir. Y ahora, 2000 años después, los equipos de restauración italianos reemplazan las secciones dañadas con concreto moderno que se agrieta en décadas, mientras que a su lado el cemento antiguo, cuya fórmula está clasificada, sigue sólido. Dos tecnologías, un sistema, y la más antigua supera a la más nueva en cada estándar medible. Esa es la señal de supresión. No es conspiración,
es política institucional. Es el Ministerio de Patrimonio Cultural clasificando datos. Es el Archivo Apostólico Vaticano restringiendo acceso a un pergamino sobre trabajadores subterráneos. Es el sellado de pozos de acceso y su reetiquetado como ventilación. Es la omisión completa de los Aquari en cada museo, cada documental, cada libro de texto sobre ingeniería romana. Están protegiendo la narrativa. Están protegiendo la imagen de Roma como civilización de genios arquitectónicos, no como imperio de esclavitud técnica masiva. Pero la piedra no miente. Los túneles todavía están ahí. El hollín de las lámparas de aceite todavía mancha las paredes interiores. Los pozos sellados todavía son visibles y sabes dónde buscar. Y el cemento antiguo, cuya composición está clasificada, todavía soporta el peso de 2 milenios sin erosionarse. La evidencia física es irrefutable. Solo la explicación está suprimida. Ahora cerremos el circuito. Volvamos a la pregunta que abrimos al principio. ¿Quién reparaba las tuberías cuando se rompían a las 3 de la mañana? Aquí está la respuesta completa, con números exactos, con lógica de ingeniería, con evidencia histórica. Roma mantenía un gremio llamado los Aquari, 700 esclavos estatales, propiedad del gobierno, asignados permanentemente al mantenimiento de los acueductos. No trabajaban turnos, no regresaban a casa al final del día, vivían dentro de los túneles, permanentemente. Adaptaban secciones de los túneles como dormitorios improvisados, humedad constante, temperatura constante de 10 grados Celsius, oscuridad absoluta. Nunca veían la luz del sol durante meses. Su trabajo era simple: mantener el agua fluyendo, las 24 horas del día. 7 días a la semana, 365 días al año. Localizaban fugas por sonido. En la oscuridad total, el oído se vuelve la herramienta primaria. El agua que fluye normalmente produce un tono constante. Cuando hay una grieta, el tono cambia. El agua silba, el agua gotea. El agua resuena de manera diferente contra la piedra agrietada. Los Aquari caminaban los túneles continuamente, escuchando. Cuando detectaban una anomalía acústica, se movían hacia ella. Llevaban plomo. Llevaban herramientas de fundición portátiles, lámparas de aceite. Sellaban la fuga con plomo fundido. En minutos, mientras el agua seguía fluyendo. No detenían el sistema. No cerraban válvulas. Reparaban en vivo, bajo presión, en la oscuridad. Su existencia está documentada en un solo pergamino en el Archivo Apostólico Vaticano. Ese documento no es accesible al público general, pero su existencia está confirmada en los registros del archivo. Los Aquari eran parte del aparato estatal, eran propiedad imperial. Su función era tan crítica que estaban exentos de otras formas de trabajo esclavo. No construían caminos, no trabajaban en minas, solo mantenían los acueductos. Porque sin ellos, el sistema colapsaba. Un error de cálculo de apenas 10 centímetros en la pendiente total de 90 kilómetros podía inundar valles enteros o detener el suministro de agua a la ciudad. Cero margen de error. Y ese margen se mantenía no solo con diseño preciso, sino con intervención humana constante. Los Aquari eran el sistema inmunológico del acueducto. Detectaban problemas antes de que se volvieran catastróficos. Reparaban microfracturas antes de que se convirtieran en rupturas. Mantenían la pendiente exacta limpiando sedimentos, ajustando bloques desplazados por movimientos sísmicos menores, reemplazando secciones dañadas por raíces subterráneas. Trabajaban con lámparas de aceite, cuyo hollín todavía mancha las paredes de los canales interiores hoy en día. Esa marca física es evidencia directa, no es especulación. Es residuo de combustión de aceite vegetal en superficies de piedra caliza. Puedes verlo, puedes tocarlo, puedes tomar muestras y analizarlo. Y te dirá exactamente qué tipo de aceite se usaba, qué tipo de lámpara lo quemaba y cuánto tiempo estuvo encendida. Siglos de hollín acumulado. Porque los Aquari no eran una solución temporal, eran una institución permanente, durante más de 400 años. Desde el año 312 a.C., cuando se construyó el Aqua Appia, hasta la caída del Imperio Romano de Occidente. 400 años de hombres viviendo bajo tierra. Generaciones completas que nacieron, trabajaron y murieron sin ver el sol. Esa es la verdadera ingeniería romana. No es solo el diseño de piedra, es el sistema de esclavitud técnica que mantenía el agua corriendo las 24 horas. Es brutal, es eficiente, es la respuesta logística completa, y está completamente omitida de la historia oficial. Porque celebrar a los Aquari significa admitir que Roma no funcionaba con genio arquitectónico solo.
Funcionaba con explotación humana masiva y continua, y esa admisión destruye la narrativa heroica. Entonces los borran, sellan el pergamino en el Vaticano, rellenan los pozos de acceso, reetiquetan la evidencia, y te dan una historia limpia sobre arcos elegantes y cónsules visionarios. Pero la piedra no miente, el hollín no miente. La tolerancia de 0,3 milímetros por metro a lo largo de 90 kilómetros no miente. Y los 700 hombres que vivieron en la oscuridad para mantener esa tolerancia no desaparecen solo porque los libros de texto no los mencionen. Están en la piedra, están en el hollín, están en los pozos sellados, están en el pergamino restringido, están en la pregunta que nadie hace. ¿Quién reparaba las tuberías a las 3 de la mañana? Ahora lo sabes. Enciende la lógica del ingeniero. No creas los libros de texto que celebran monumentos pero borran a los hombres que los hicieron funcionar. Confía en la resistencia de materiales, en la termodinámica, en tus propios ojos. Mira edificios antiguos en tu ciudad. Busca la costura entre mampostería antigua y reparaciones modernas. Busca ventanas bajo el nivel de la acera. Busca bloques de piedra en secciones inferiores que son más grandes, más densos, más precisos que los bloques superiores. Esa es la capa cultural. Ese es el límite entre nuestro tiempo y el tiempo de aquellos que vinieron antes. Vivimos sobre las ruinas de un pasado más grande. La piedra es silenciosa, pero la piedra no miente. El sistema fue cerrado, pero los cables todavía están en su lugar. Y definitivamente encontraremos el interruptor.